Hola, aquí estamos en el programa sobre libros de la Universidad de la Frontera y hoy vamos a conversar, a hablar sobre un movimiento literario muy interesante que es el romanticismo. ¿Qué son los movimientos literarios? Los movimientos en el arte en general. Son un grupo de autores, de autoras de una época determinada, perteneciente a la misma generación, que tienen una visión en común respecto del arte, respecto de la estética, de la creación, cómo debe ser la obra, una visión sobre el mundo también. Los movimientos literarios tienen una cierta percepción de la realidad y lo que es muy importante, una percepción de cómo debe ser el arte en relación con la realidad, que aporta el arte, que aporta en este caso el arte literario. El romanticismo nació en el siglo XVIII, a fines del siglo XVIII, en la segunda mitad del siglo XVIII. El nombre se lo da un autor que es James Boswell. El romanticismo está relacionado con lo romántico, pero no como se crea que andaban hablando de puro amor, no. El término lo utiliza Boswell en un diario de viaje que hizo por Europa, aproximadamente en 1780, en que denomina con este nombre algunos paisajes que había, por ejemplo, en Suiza, porque él fue a ver al gran filósofo Rousseau, que estaba retirado en Ginebra, y para describir el lago que hay al lado de Ginebra que expresó, se utiliza el término romántico. Este término lo recoge después Schlegel, que es el filósofo, el teórico del romanticismo, que es notable. Schlegel lo utiliza para definir este movimiento que el mismo pertenece. Es interesantísimo. Él dice que el romanticismo trabaja con la poesía universal progresiva. ¿Qué significa esto? Reunir todos los géneros poéticos y mezclarlo. Habla de la mezcla, es Schlegel, y dice que hay que conferir un carácter poético a la vida. La poesía debe recoger la hermosura de la naturaleza y debe poetizar la vida cotidiana. Debe haber una revolución poética, y esta revolución poética también se debe marcar en nuestra sociedad. Eso es súper interesante. ¿Por qué? Porque el romanticismo es una revolución en el arte por cuanto se levanta, se erige contra el espíritu de la ilustración, que es la filosofía del siglo la filosofía de finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, en que la ilustración es lo que son los filósofos que dieron origen a la revolución industrial, que dijeron que el siglo de las luces, que las máquinas nos iban a salvar. De ahí viene el gran desarrollo de las máquinas. Las máquinas no se desarrollaron solas. Fueron esta filosofía de la ilustración, el siglo de las luces, que el ser humano tenía que avanzar hacia la tecnología, porque la tecnología nos iba a hacer felices y íbamos a vivir tranquilos mientras las máquinas hicieran las cosas. Ha sido absolutamente lo contrario, y eso ya lo persiguió el romanticismo en su lucha contra el espíritu racional, absolutamente racional, de la ilustración, de este siglo de las luces. De hecho, esto es súper interesante, en el arte romántico los lugares son oscuros en la poesía romántica. Frente a la ilustración, al siglo de las luces, que le querían poner, la ampolleta, las luces, todo el mundo iluminado, ellos querían un mundo oscuro, umbrío. Y todo esto estaba marcado ¿desde dónde? Desde el yo. Porque en el siglo de las luces también la ilustración buscaba la universalidad. Y frente a la universalidad, a homogeneizar a los seres humanos, aunque seamos todos más o menos iguales. No, los románticos dicen que no, que la maravilla está en la diferencia, dijo el mismo Schlegel. Entonces el romántico habla desde su subjetividad, desde la forma en que él o ella comprende al mundo, en que el autor comprende al mundo y comprende el arte. Esta conciencia del yo implica ¿qué? Implica que el autor es una especie de demiurgo, de uno de estos dioses menores, un creador, crea un mundo.
Y en este mundo, ¿qué tiene importancia? La originalidad, ser muy originales. ¿Originales frente a qué? Porque el movimiento anterior era el neoclasicismo. Entonces siempre en el arte los nuevos movimientos están en contra de los anteriores. Eso se llama tradición y ruptura, le llama el filósofo mexicano Octavio Paz. Pero igual recogen algo del clasicismo, pero lo leen de otra manera. Entonces, frente a que sea todo homogéneo, el yo habla y el yo resalta lo nacional, resalta la creación, resalta la autonomía creadora. De ahí que, por ejemplo, los poetas románticos rompan con la rima, cada cual escribía como quería. Les interesa la obra imperfecta, inacabada, abierta. Frente a esto, a la gran obra, no, una obra que esté en formación. De ahí que haya también, de la importancia del yo, un gran aprecio por lo personal, por el individualismo, pero no un individualismo egoísta, sino que la conciencia de la importancia de la existencia. Y también como se levantan contra el neoclasicismo y contra la ilustración, como son muy rebeldes, les gustan los héroes rebeldes. Los héroes del romanticismo privilegian la rebeldía. Por ejemplo, Don Juan Tenorio, que es tremendamente rebelde, es un antisocial. El romanticismo también se preocupa mucho del mundo popular. Frente a lo clásico, vean si todo está en contra. Frente a lo clásico, que era un regreso a Roma, un regreso a Grecia, las estatuas, todo, esa parte monumental de lo griego, ¿qué hacen? Buscan lo popular. Se van a las baladas populares, a los cuentos tradicionales, a las coplas, a los refranes. Un rescate de la poesía popular. Bueno, Svetan Todorov, el teórico francés, dice que, búlgaro francés, dice que todos somos románticos, pues claro, porque el rescate de lo popular, si ustedes lo piensan desde el punto de vista de Violeta Parra, es profundamente popular. Violeta Parra andaba con una libreta, iba a los campos, hablaba con las viejas cantoras, las ancianas cantoras, y recogía sus canciones, y esas canciones pues las reciclaba y las transformaba en esas maravillas como Casamiento de Negros, que lo hizo explorando entre unas vendedoras de mariscos del mercado central de Concepción. Parece que ahí fue la primera vez que lo escuchó, y después viajó por la costa y se fue para Coelemo, esos lugares, y ahí encontró. Bueno, esto hacían lo mismo los románticos. ¿Quiénes, por ejemplo? Alguien que ustedes conocen, los hermanos Grimm. ¿Por qué los conocen? Porque ellos rescataron las leyendas medievales, que son sus famosos cuentos. La Bella Durmiente, Rapunzel, y varios cuentos que son estos cuentos clásicos que todos nosotros conocemos. Son leyendas populares que los hermanos Grimm recogieron en viajes por Alemania, en viajes por Europa, un trabajo de campo extraordinario, y así recuperaron estas historias, las transformaron ciertamente, porque las historias medievales son terribles. Por ejemplo, La Cenicienta, que también es de ellos. En La Cenicienta, en el cuento medieval, bueno, si ustedes piensan en La Cenicienta, les cortan el talón a las hermanas para que les quepa el zapatito. Pero La Cenicienta original, como castigo a la madre de la hermana, les pone unos zapatos de hierro que habían tenido metido en el fuego, unos zapatos de hierro ardiente. Esta mujer sale corriendo, terrible. Bueno, la misma Caperucita Roja. La Caperucita Roja en el cuento medieval, a la Caperucita Roja el cuento medieval termina en que la Caperucita, el lobo se la comió. Se la come. Eso del cazador y todo lo demás es posterior. Hansel y Gretel también es una recuperación de los hermanos Grimm. Ahora, aquí yo tengo una cierta discusión, porque la Edad Media recogen toda esa visión de la bruja malvada, etcétera, que es esta creación medieval terrible, que fue la que terminó en la cacería de las brujas. Pero los Grimm no estaban conscientes de ello, pero sí rescatan estas historias preciosas, como les digo, como la de la Bella Durmiente del Bosque.
Pero no solamente rescatan esto, este mundo popular, sino que también entre los autores románticos despreciaban el materialismo burgués, abogaban por el amor libre. Y un ejemplo de ello, por ejemplo, es Werther, de uno de los enormes autores románticos, que Goethe. Goethe, en el Werther, las desventuras del joven Werther, Werther se enamora de una mujer casada, de partida, Carlota. Y bueno, al final Werther se suicida, que es algo muy propio de los románticos frente a toda esta exaltación de la naturaleza, porque el romanticismo también implica un regreso a la naturaleza frente a lo horrible que son las máquinas, porque las máquinas son espantosas. ¿Han visto la película Titanic? ¿Se han fijado cuando bajan los protagonistas y pasan por donde están los motores? Verdaderos infiernos, las máquinas. Entonces, la naturaleza, la belleza de la naturaleza, la belleza de los campos, etc. Entonces, en esta contradicción que había entre las ciudades que se estaban transformando en las ciudades modernas, los románticos se suicidaban. Y eso viene de Werther, que Werther al final de esta historia se suicida, este joven que se enamora de una mujer casada que es Carlota. Y bueno, y hay un ejemplo de subjetivismo. Cuando Carlota le sonreía y lo pasaban bien, Werther encontraba que el día estaba precioso y describía unas mañanas maravillosas. Cuando Carlota lo trataba mal y no le daba mucha pelota, Werther decía que estaba todo lloviendo, que había rayos y cuestiones. Pura expresión personal, el yo. Más allá de Werther está otra obra de Goethe que es inmensa, el Fausto. Un ser humano, un doctor Faustus, que quería tener el conocimiento absoluto, quería saber y saber y saber, y finalmente, para saber todo lo que quería, hace un pacto con el demonio. El demonio aparece como un perro, llega a su laboratorio, a su lugar de trabajo, a su escritorio, que está todo el día pensando, investigando en ciencia, en música, en arte, en filosofía, y hacen un pacto con el demonio. Y una obra capital, el Fausto de Goethe. Y que es lo interesante, que es loquísima. Tiene una parte que es ciencia ficción, nosotros aquí hemos hablado de la ciencia ficción. Viajan por el tiempo con el demonio. Le permite un viaje por el tiempo y va a Grecia. Y ahí de nuevo contra este clasicismo, que era lo que había anterior, que era el neoclásico, de un retorno a Grecia. El romanticismo también retorna a Grecia, pero ¿cuál Grecia retorna? A la Grecia primitiva, a la Grecia salvaje, entre comillas, de la naturaleza. ¿A cuál dios? A Dionisio, el dios de la fiesta, del baile, del vino. No a Apolo, que Apolo es el dios del orden. Apolo es terrible, entre paréntesis, terrible. El dios Apolo, que pareciera ser el dios de la música y todo. Apolo, hay un libro que se llama Apolo con el cuchillo en la mano. No, ¿a quién vuelve? A Dionisio, al dios del teatro, al dios de la fiesta. Ese es el retorno del Fausto. Pero ahora lo interesante es que Fausto, bueno, finalmente se salva. Hay unas películas maravillosas sobre... Hay una de Richard Burton. Y también es un motivo constante hasta el día de hoy, todas estas historias que hay del pacto con el diablo vienen de Fausto. ¿Y a dónde recogió el Fausto esta historia del pacto con el diablo? Del mundo popular. Ustedes saben que en el mundo popular siempre están estas historias, estas leyendas del señor, que el agricultor que hizo pacto con el diablo, después le empezó a ir bien, o una mujer, o una persona cualquiera que tenía pacto con el diablo. Estas historias populares, desde ahí le recoge y configura esta obra monumental. ¿Qué otros autores hay? En España está Goya, la pintura de Goya. No solamente estamos hablando de literatura, ustedes saben del arte en general. La pintura de Goya que está que muestra los horrores de las sociedades burguesas, los horrores, por ejemplo, de los fusilamientos que hacía el Estado, el poder. Hay unos románticos tardíos que son los prerrafaelistas en Inglaterra, que también revisitan, van de nuevo hacia la mitología griega, pero a la mitología anterior de, entre comillas, la oficial, y rescatan de esta mitología la diosa, por ejemplo. Hay algunos cuadros de Lilith, por ejemplo, que es esta mujer tan enigmática de la Biblia, que es anterior a Eva. Se van por ese lado los prerrafaelistas. Autora importante, Madame de Staël, escritora, filósofa,
nació en Ginebra, pero desarrolló toda su obra en Francia. Es considerada la madre espiritual de la Europa moderna. Madre espiritual de la Europa moderna. Ella era como crítica literaria, tiene estudios de literatura comparada, es decir, toma la literatura francesa y la literatura inglesa, por ejemplo, textos de filosofía, poesía, fantástica, la Dame de Staël. También está la George Sand, George Sand, nombre de hombre, pero George Sand era mujer. Era Aurore Lucille Dupin, y ella se vestía de hombre, y actuaba en la vida como hombre, y escribió una obra notable. Víctor Hugo, otro gran autor romántico, dice que no le importa cómo se vista ni lo que haga, lo que le importa es la obra de George Sand. Y si estamos hablando que lo que importa es la obra, volvamos a Víctor Hugo, lo que importa es la obra, Los Miserables. Esa es otra de las cumbres del romanticismo, esa novela enorme de todo punto de vista, porque así, un mamotreto, en que está el protagonista, Jean Valjean, que primero es un bandido, un ladrón, logra huir, recibe el apoyo de un mesé, de un conde, de una persona de la aristocracia, y finalmente logra tener fortuna, alcalde de un pueblo, pero un policía que lo persigue siempre es Javert, lo descubre. Y Jean Valjean había adoptado a la hija de una prostituta, a Cosette, y él se fuga con la niña y llegan a París y vive en un convento y pasa 20 o 25 años encerrado en ese convento criando a su hija, a Cosette, hasta que llegan las revoluciones de 1840 en la Comuna de París, 1840-48, y Cosette se enamora de uno de los revolucionarios y por esto Javert descubre a Jean Valjean. Lo extraordinario es que cuando lo descubre, el policía se suicida. Eso es rarísimo. Se le había acabado el motivo de su vida. Él había andado toda su vida persiguiendo a Jean Valjean y cuando lo encuentran ya no tenía nada más que hacer. En Inglaterra, ¿quién está? William Blake, un autor rarísimo, interesado en las energías oscuras del universo. Algunos dicen que es demonólogo, pero no. Exploró profundamente el mal. Hay un autor moderno que se inspira, que es Thomas Harris, el novelista, con El Dragón Rojo, que es el primer volumen de las novelas de Aníbal Lecter. Hay una película, la segunda película de Aníbal Lecter, es donde aparece este criminal que tenía grabado, este dragón se lo había tatuado en la espalda. Como la poesía de Blake, rarísima. ¿Dónde está el árbol del bien y el mal que arraiga bajo el cruel talón del espectro de Albión, el patriarca druídico? ¿Por qué la discusión del árbol del bien y el mal? Porque, viendo las mitologías más antiguas, como les decía, ya les hablamos de Lilith, el árbol del bien y el mal es una cuestión bien rara. Parece que el árbol del bien y el mal es una representación de la antigua diosa. Por eso la relación entre Eva y el animal del árbol, que era el dragón. Muy interesante Blake, y un autor muy extraño. Esto es muy interesante. Si ustedes han visto, yo he hablado de autores alemanes, autores franceses, autores ingleses. Bueno, el autor inglés es importantísimo. ¿Y por qué? Porque el romanticismo se expandió a toda Europa, y no solamente a Europa, como veremos después, a América. ¿Quién está en Inglaterra? La Emily Brontë. Las maravillosas hermanas Brontë, Emily Brontë y Charlotte Brontë, Cumbres Borrascosas. Jane Eyre, novelas realmente estremecedoras que hasta el día de hoy sorprenden a los lectores. ¿Quién está también? Oscar Wilde, con esos maravillosos cuentos. El príncipe feliz, el ruiseñor y la rosa, el gigante egoísta, es el que me da pena a mí.
terrible, ¿ah? Porque también, como les digo, una relectura de los mitos, los autores románticos retornan al cristianismo, pero extrayendo del cristianismo los grandes valores del cristianismo, ¿ah? Que es lo que importa, ¿ah? No le interesan ni las pompas, ni todas estas cosas. No, que le interesa el amor por el otro, por el distinto, ¿ah? El amor, el amor. Eso es lo que rescata el romanticismo, el amor y el respeto por el otro. Y de eso se trata El gigante egoísta, que es un cuento de amor, ¿ah? ¿Qué pasó acá? Bueno, aparecen los primeros cuentos en Latinoamérica, aparece la poesía gauchesca, que en cierto sentido es un rescate de lo nacional, porque como les decía, el romanticismo rescata lo nacional. Aparecen también novelas como María, de Jorge Isaac, una novela de amor muy bonita. Hay algunos cuentos y entre ellos destaca El Matadero, que es el primer cuento latinoamericano de Echeverría, Esteban Echeverría. El Matadero es un cuento terrible, terrible. Bueno, contra la burguesía, por supuesto, en la resistencia, un cuento revolucionario. ¿Contra quién es? Contra el dictador de la época en Argentina, Rosas, ¿ah? Y hace una analogía entre la dictadura y el matadero. Transcurre en un matadero, ¿ah? En Buenos Aires no había carne porque habían habido unas inundaciones y logran pasar unos pocos novillos y narran todo el sacrificio de los novillos, etc. Una cuestión terrible. Y también el sacrificio de un joven que pasa cerca de ahí, que era enemigo de Rosas. Y los del matadero eran partidarios de Rosa. Entonces al final el cuento dice que la dictadura encuentra su fuerza entre esa gente salvaje, terrible, que es la que está allí. Un cuento terrible, y también prefigura en cierto sentido a Latinoamérica. Es súper importante, es súper terrible que nuestro primer cuento se llame El Matadero. ¿Qué autores recomendar? Ya lo he nombrado, Goethe, Las desventuras de Werther. El Fausto es para los lectores expertos. Primero hay que leer antes de leer el Fausto ya hay que tener bastante conocimiento de la cultura. Primero algunos autores románticos, después al final lean el Fausto si les interesa. ¿Ah? Pero Werther, por ejemplo, las historias de los hermanos Grimm, todos los cuentos de Oscar Wilde, que son preciosos, lindísimos. ¿Ah? También las hermanas Brontë, Jane Eyre o Cumbres Borrascosas. ¿Ah? Y de acá María, de Jorge Isaac, El Matadero, de Echeverría, que son textos muy interesantes y que les pueden dar una visión respecto a este movimiento literario alucinante que es el romanticismo. Bueno, de eso les queríamos hablar hoy día. Espero que les haya interesado. Gracias.